Y el día de hoy va a tocar Juan capítulo 2, y vamos a estar en los versos del 7 al 17. A diferencia de otros domingos, hoy vamos a abarcar un espacio más grande, con más versículos, y eso implica que veamos puntos importantes. No por eso significa que vamos a tardarnos 2 horas más, no pretendo tardarme 2 horas más, pero sí pretendo, y es mi oración esta mañana, que el mensaje pueda ser bastante confrontador y animador para cada uno de los miembros de esta iglesia y las personas que cada domingo nos visitan. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos bastante complicados, bastante difíciles en esta ciudad, en este país, en el mundo completo. Pero quiero decirte que también estamos viviendo tiempos difíciles como iglesia. Vamos a cumplir 2 años como iglesia y quiero que sepas que este es el momento, desde mi perspectiva, más difícil en 2 años que hemos tenido. Si no te has dado cuenta, esta iglesia está sufriendo y ha estado sufriendo ataques fuertes en su comunidad, en su unidad, en su asistencia, en su alta estima hacia la iglesia, en el amor al prójimo y en el amor hacia los demás. Como pastor de esta iglesia, soy responsable de parte de lo que está pasando aquí y por esa razón he sido movido por el Señor, reprendido por el Señor esta semana fuertemente de parte de mi pastor en situaciones que han estado sucediendo en mi corazón, en mi vida y que se reflejan también en la vida de la iglesia. Es por eso que esta mañana será un mensaje fuerte, duro, pero que espero que anime y que traiga esperanza a cada uno de nosotros y sobre todo a los miembros de iglesia. No es algo que yo haya planeado, no es algo que yo haya dicho, el tercer domingo de febrero vamos a hablar de esto. Es algo que, si ustedes se dan cuenta, siguen la serie, pero es algo que está ocurriendo y hemos estado padeciendo como iglesia a partir de este año. Por otro lado, estoy seguro que esto nos va a animar, nos va a fortalecer y sobre todo, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Y gracias a eso, porque eso nos santifica, eso nos hace madurar, eso nos hace darnos cuenta de dónde estamos parados y eso es bueno porque significa que Cristo está con nosotros. De manera que te he pedido que abramos la Biblia en 1 de Juan, capítulo 2, versos del 7 al 17, en donde le voy a dar lectura y después comenzaremos una breve introducción acerca de lo que estaremos viendo esta mañana. El día de hoy he decidido utilizar nuestra versión oficial, la NTV, porque creo que las palabras de esta mañana son más claras, más fuertes, más profundas en la NTV que la NBLA. Dice lo siguiente, 1 de Juan capítulo 2, versos del 7 al 17. Permíteme orar antes de comenzar. Señor, te ruego que esta mañana hables a nuestros corazones. Padre, te pido que todo lo que comunique, Señor, sea con mucha gracia, con mucho amor, pero con mucha autoridad bíblica, no mía, Señor. Yo te pido que cada uno de mis hermanos que está aquí, que va a escuchar, sea movido al Evangelio, sea movido en arrepentimiento si es que hay necesidad de arrepentirse, y que cada uno de nosotros comencemos a poner manos a la obra después de escuchar este sermón. Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y te damos gracias por este tiempo de aflicción, por este tiempo de dolor y por este tiempo que tal vez de manera individual muchos de los que estamos aquí sentados estamos padeciendo. Pero te rogamos que no nos sueltes y que nos ayudes a salir libres de esta batalla. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien un antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado.
Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen la palabra. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Mis hermanos, el contexto del apóstol Pablo cuando escribe esta carta es muy parecido al contexto en el cual estamos hoy parados como iglesia. De hecho, me atrevería a decir que estas palabras son literalmente para cada uno de los miembros de esta iglesia y una invitación, una exhortación a vivir en la luz de Cristo. Quiero preguntarte, ¿cuántos de ustedes están pasando por una aflicción en su vida en este momento? Levanten su mano. Si por pena no la levantaste, está bien, no te vamos a obligar a hacerlo. Pero agradezco la sinceridad de poder decir que están pasando por aflicción, que están siendo vituperados, que están siendo zarandeados por situaciones en sus vidas, que su corazón tal vez está dolido, que su corazón tal vez está afligido y están pasando por situaciones que son difíciles como familia, como personas. No sé qué es lo que estén pasando, pero quiero que puedan ver que ninguno de nosotros está exento de pasar por eso. Y lo que llevamos en contexto de todos estos sermones es que Juan sigue planteando que hay una esperanza, que hay una luz y que hay una forma de vida, y eso es andar como Cristo anduvo, que fue algo de lo que vimos la semana anterior. Los gnósticos de este tiempo, igual que los del tiempo de Juan, enseñaban que había nuevas revelaciones, cosas nuevas, nuevas interpretaciones sobre la voluntad de Dios, un mover fresco de Dios que está tan de moda, y sinceramente me da mucho pesar en el corazón ver iglesias gigantescas por falsos maestros que no aman a la gente y que simplemente enseñan barbaridades enormes con un mover fresco de Dios. Es por eso que el apóstol Juan ahora ocupará un juego de palabras que parece ser repetitivo y confuso, pero su enfoque, mis hermanos, va a ir en dirección de dos cosas. La primera es que el amor de Dios se refleja entre los creyentes. El verdadero amor de Dios es un reflejo en la vivencia cotidiana y de todo el tiempo de un cristiano. Y lo segundo va a ser un contraste entre el amor de Dios y el amor del mundo. Así es que me gustaría comenzar primero viendo qué significa el amor de Dios reflejado entre los creyentes. ¿Cómo se ve el amor de Dios cuando emana, cuando sale de un corazón regenerado? El ser humano y la sociedad han tratado de explicar el amor en distintas formas y durante mucho tiempo a lo largo de los siglos. De hecho, ayer fue 14 de febrero. ¿Alguien salió ayer 14 de febrero? ¿Qué tal la pasaron? ¿No? ¿Chocolatitos, esposos? Nada, florecitas. Nada. Ya empezamos. Ni un chocolate. Ni un buenos días, ni un... Nada. Me compré una mazapán. Me compré un mazapán a mí mismo. Y eso es interesante porque, mis hermanos, creo y estoy seguro que ya nos amamos suficiente a nosotros mismos. Es demasiado el amor que mostramos por nosotros mismos. De hecho, quiero decirte que la sociedad tiene distintas formas de definir el amor. Unos decían que el amor es subjetivo, otros dicen que el amor es pasajero,
Otros dicen que el amor es todo. El amor es la fuerza que mueve al mundo. El amor siempre vence al odio. El amor siempre triunfa. El amor duele. El amor es algo que se siente, es algo que se expresa, es algo que se da. Se da si es que te nace dar, ¿no? Porque no a todos se les da. Lo cierto es que Juan nos va a recordar una vez más lo que Jesús dijo que hiciéramos y qué significado tiene el amor de acuerdo al estándar bíblico. Recordemos que el domingo anterior, en los pasajes del 3 al 6, el estándar de la Biblia es la obediencia, ¿cierto? Y eso no es algo que podamos negociar. Si tú eres de Cristo, tú obedeces a Cristo. Y eso no es algo negociable. El problema con eso es que nadie puede cumplir ese estándar excepto el mismo Cristo, el mismo Jesús. De manera que Juan nos deja ver que gracias a que Jesús anduvo en obediencia perfecta al Padre, ahora tú y yo, nosotros los cristianos, podemos andar como Él anduvo. Versículo 6 del capítulo 2 dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. En la NBLA dice: deben de andar como Él anduvo. De tal manera, mis hermanos, que andar como Jesús también implica amar como Jesús amó, lo cual resulta bastante complicado desde la perspectiva humana, pero no desde la parte divina, donde opera el evangelio de la gracia, y gracias a ese poder tú y yo podemos y deberíamos estar viviendo este amor. Fíjate cómo Juan comienza en el versículo 7 y en el versículo 8 diciendo las siguientes palabras: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Pregunta: ¿por qué parece que Juan se contradice cuando habla del mandamiento? ¿O es nuevo o es antiguo? Y entonces podríamos decirle a Juan: Juan, decídete, ¿el mandamiento es nuevo o el mandamiento es antiguo? Y cuando Juan habla del mandamiento antiguo, se está refiriendo a que ese mandamiento de amarse los unos a los otros siempre ha estado, mis hermanos, siempre ha existido. Juan hace referencia a la Torá, al Antiguo Testamento, donde el libro de Levítico vemos a Dios ordenando a su pueblo amarse los unos con los otros. Fíjate, Levítico 19:18 dice: no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo: yo soy el Señor. O sea, no es algo que se inventaron, no es algo que nace de la comunidad, no es algo que es exclusivo del pueblo de Israel, es algo que Dios está mandando a hacer. Ahora, ¿por qué dice Juan entonces que es nuevo si tiene una base antigua? Porque en Jesús vemos el cumplimiento de ese mandamiento y el nacimiento del nuevo pacto. Cristo hace, por el medio del pacto de la gracia, que ese mandamiento sea nuevo, porque Él viene a cumplirlo a la perfección. Esto significa que Jesús selló el pacto de la gracia con su obra redentora, cumpliendo y enseñando a sus discípulos a amarse unos a otros. Otra vez, Jesús pone el ejemplo y volvemos a entender esta parte de debemos andar como Él anduvo. De hecho, el mismo Jesús resume toda la ley en dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Mateo 22, 37 al 40. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos mandamientos. Y estoy seguro que muchos se lo saben de memoria. Sin embargo, el versículo 8 nos muestra una realidad. Y comienza diciendo: sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Esto significa que cuando se pone en práctica este amor que emana de Jesús,
que desprende de Jesús a través de aquellos que han puesto su fe en Él, la luz verdadera comienza a brillar. Y quiero que notes conmigo que Juan otra vez va a utilizar este contraste entre luz, brillar y ahora amor. Cuando el texto nos habla que desde el principio nos muestra este mandamiento como un principio, esto también hace referencia a la vida cristiana. Es decir, Juan está diciendo que la vida cristiana comienza con el amor. Nosotros, tú y yo, no teníamos la capacidad de amar. No sabíamos lo que era amar. Hay personas que piensan que amar es regalar peluches y ositos el 14 de febrero. Aunque no estoy diciendo que eso esté mal. Hay gente que piensa que solo el 14 de febrero es el día de los enamorados y eso es un día para festejar. El mundo llama amor a las relaciones sexuales ilícitas, a la degradación de la mujer y a la degradación del ser humano y la familia cuando se cumplen los estatutos de la sociedad. Nosotros, tú y yo, no tenemos la capacidad de amar. De hecho, Gálatas comienza diciendo que el fruto del amor es, el fruto del Espíritu es amor. Y es un solo fruto, no son 9 frutos. Hoy te doy esa noticia para que puedas llevártela y digerirla en tu casa. No son 9 frutos, es un solo fruto y comienza mostrando amor. Algo que el ser humano está incapacitado de poder dar. Ahora fíjate cuál es el diagnóstico según la Biblia de alguien que no conoce a Jesús y que por lo tanto no puede amar. Y no solo no puede, no conoce ese amor. Romanos 3 del 9 al 20 dice: ahora bien, pon mucha atención, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Este es el diagnóstico de la Biblia del ser humano sin Jesús. ¿Alguien vio amor por ahí? ¿Un pequeño cariño? Es inoperante, mis hermanos. No hay manera, no hay forma de que tú puedas mostrar amor bíblico, amor divino, si tú no tienes a Cristo en tu vida. Si el Espíritu Santo no te ha sellado. Esto es lo que la Biblia nos muestra respecto al ser humano sin Cristo. En resumen, estás incapacitado para amar y supercapacitado para odiar y ser vengativo. El ojo por ojo y el diente por diente está escondido en lo profundo de nuestros corazones. Y siempre buscamos la manera de vengarnos. Siempre buscamos la manera de sobresalir. Siempre buscamos la manera de pisotear al otro. Y somos capaces de disfrazarlo con amor, aún sabiendo que lo que estamos haciendo es satisfacernos a nosotros mismos. Los matrimonios son el vivo ejemplo de esto. Buscamos aparentar piedad y amar a nuestro esposo y a nuestra esposa, porque en el fondo tenemos una necesidad, ya sea física, sexual o espiritual. Y cada uno de nosotros somos así. ¿Por qué? Porque en el fondo nuestro corazón está caído y lo único que busca el corazón del ser humano es odiar. Y eso nos hace ver y entender la necesidad tan grande que tenemos de poder conocer el verdadero amor. Y lo curioso es que somos capaces y nos atrevemos a decir que amamos. Y la pregunta aquí es entonces, ¿qué clase de amor es ese que dice el mundo dar o tener?
¿Qué clase de amor es ese que los cristianos dicen tener, pero que en la práctica se ve completamente contrario? Uno de los versículos más famosos de la Escritura es Juan 3:16. Estoy seguro que todos se lo saben de memoria, hasta los que no son cristianos. Y estoy seguro que hay 25 millones de iglesias que se llaman Juan 3:16. La pregunta es, ¿entendemos qué dice Juan 3:16 en adelante? Y pues dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero se queda ahí. Verso 17 en adelante. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho, y quiero que pongas atención aquí. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Eso es lo que ya nadie sigue diciendo de Juan 3:16. Eso es lo que la gente arranca de la Biblia. Eso es lo que los cristianos no quieren entender. Eso es lo que el mundo ha hecho que el cristiano y que las iglesias comiencen a enseñar, que Dios ama al mundo sin problema, que hagas lo que se te pegue tu gana, que vivas como tú quieras, tú no importa, tú ponte una etiqueta de cristiano, pero vive como se te pegue la gana. Y el verso 20 dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella. ¿Por qué? Porque temen que sus pecados queden al descubierto. Mis hermanos, no sé por qué, yo no soy teólogo, no tengo seminario, no soy estudioso de la ley. Pero si algo he aprendido en estos 5 años que tengo como pastor, 4 años que tengo como pastor, es que el patrón es claro. Cuando la gente se comienza a alejar de la iglesia, es porque algo está pasando en tu vida. Y de inmediato temes que tus pecados queden al descubierto. Porque tu orgullo es tan grande que prefieres alejarte de la iglesia que enfrentarte a tu pecado con ayuda de la iglesia. Verso 21. Pero los que hacen lo correcto, ¿qué hacen? ¿Adoran a San Valentín? ¿Buscan terapia de matrimonios? ¿Qué hacen? Se acercan a la luz. ¿Para qué? Para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. El cristianismo, mi hermano, no es individual. No puedes vivirlo de forma individual. Es antibíblico. Es un pecado. Es incongruente vivir como llanero solitario. No hay forma. El mismo Juan, verso 13 a 34, dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Wow. Date cuenta cómo esto es una práctica. Date cuenta cómo el amor de Dios es tan poderoso que te lleva, que te mueve a discipular, a preocuparte, a amar, a cuidar, a ver, a no alejarte, a estar al pendiente de la iglesia, de los creyentes, de los hermanos. No te estoy diciendo que les lleves de comer, no te estoy diciendo que le des dinero, te estoy diciendo que el amor de Dios se refleja de forma práctica en ver y amar a tu hermano. La vida cristiana comienza con un cambio de corazón, con una reestructura de tu corazón. Mis hermanos, Dios no restaura las cosas, Dios hace las cosas nuevas. Por medio de Jesús, Dios te da un nuevo corazón. Y por eso la referencia a un nuevo mandamiento. Una vez que hay una regeneración, una vez que por medio del Espíritu Santo naces de nuevo, ahora pues estás capacitado para poder amar.
antes que tu esposa, antes que tu esposo, antes que tus hijos, antes que tu novio o que tu novia, es tu hermano en Cristo. Y si es tu novia o tu novio, espero que sea tu hermano en Cristo. Si no entendemos eso desde ahorita, mis hermanos, la convivencia, la comunidad, incluso me atrevería a decir que la vida de familia que llevas está completamente alrevesada. Si no entiendes que primero es tu prójimo y el amor de Dios mora en ti, y por ese amor es que tú debes de amarlo, protegerlo, cuidarlo y ver por ellos. Fíjate de nuevo, versículo 8, primera de Juan, capítulo 2. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de ese mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Ahí está el reflejo. Ahí está el resultado. Ese es el resultado. Verso 9. Si alguien afirma, vivo en luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. Y yo sé que aquí nadie se atrevería a decir que odia a alguien, pero muchas veces no necesitas decirlo odio. La indiferencia es parte de eso. El alejamiento es parte de eso. Tu conducta es parte de eso. El alejarte de tu casa, de tus hijos, de tu familia, de la iglesia, es parte de eso. Tu conducta lo está demostrando, tu conducta lo está afirmando. Verso 10, el que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Déjame hacerte un pequeño paréntesis aquí acerca de los noviazgos. Si tú estás en una relación de noviazgo con una persona inconversa y tú dices que eres cristiano, estás siendo la persona más egoísta que existe y lo estás odiando y no lo estás amando porque lo estás haciendo tropezar contigo, porque primero necesita conocer el amor de Dios y salvar su alma que tener una relación contigo. Si eso no es suficiente para ti, entonces tú no estás amando a esa persona, tú estás odiando a esa persona porque no le estás mostrando la verdad del evangelio. Si es que tú dices ser cristiano. Si tú no eres cristiano, hermano, no puedo debatirte nada. Es normal que actúes así. Es normal que odies a la gente de esa forma, aunque no le digas te odio. Verso 11. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. ¿Alguien se le ha ido la luz en su casa? ¿Y ve algo? Yo pregunto, si se te fue la luz en tu casa y no ves nada, ¿alguien camina? ¿Alguien se mueve así como para jugarle a ver qué tan bueno soy con mi memoria? Yo estoy seguro que la mayoría no hace eso. Porque sabes que no estás viendo nada y te vas a dar un catorrazo con algo que encuentres en el camino, ¿cierto? Pero el ciego sigue estando ciego y aún y cuando no ve nada sigue caminando y no le importa, porque es soberbio, porque es arrogante, porque piensa que él puede solo. Hay gente que viene a la iglesia y se sienta y escucha el mensaje, pero su conducta sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque sigue siendo ciega. Sigue caminando en la oscuridad pensando que puede encontrar un camino. Y la única cosa que puede hacerle abrir los ojos espirituales es un milagro, y ese es el evangelio. Ese es el Espíritu Santo, que es el único que puede quitar esa ceguera espiritual para que deje de caminar como si él pensara que ve. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo sigue cegando. ¿Puedes ver conmigo el juego de palabras de Juan 3 con primera de Juan? Los que profesan ser cristianos, pero se caracterizan por el odio, la envidia, el chisme, la murmuración, el falso testimonio, el engaño, la manipulación hacia otros hermanos en la fe, demuestran con estas acciones que en realidad nunca han nacido de nuevo, porque el amor de Dios se muestra desde el inicio de la vida cristiana.
Los falsos maestros dicen amar al rebaño, dicen amar a las iglesias, pero les predican mentiras, profetizan mentiras, hablan de que los cristianos tienen poderes y pueden tener poderes, hablan de que hay un mover fresco de Dios. Y permítanme darle una profecía. Mi hermana estaba viendo a un charlatán hace 8 días predicar en una de estas mega iglesias famosas con una apariencia de piedad. Ves a un hombre de 70 años con tanto amor y piedad, pero es un ladrón mentiroso que no ama a las ovejas, sino que estafa a la iglesia. Y aún están abriendo iglesias en Nesa, en Ecatepec, capacitando más falsos maestros para seguir estafando al rebaño. Eso es lo que hacen, y no aman a la gente. No tienen el amor de Dios. Se sirven de la iglesia para sus propios placeres. Verso 8, sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y lo hemos repetido varias veces. Quiero que puedan ver el fruto del testimonio, la manera en que podemos ver si alguien es cristiano verdadero o solo dice que es cristianoide. Los falsos maestros y los cristianos falsos afirman poseer iluminación y conocimiento trascendente de Dios, además de la salvación, pero sus acciones y en realidad la falta de amor demuestran que todas sus acciones son falsas. Andar en luz es andar en amor, mis hermanos. Esa es la conclusión del juego de palabras de Juan. Andas en luz significa que andas en amor. Significa que el amor se muestra, el amor se vive. El amor es una decisión que tomas porque el amor de Dios ya mora en ti. Quiero dejar bien en claro con todo esto que solo hay una forma de amar, y esa es con Jesús. Es solo por medio de Cristo. Sin Jesús no se puede amar. Entonces, ¿cómo describimos el amor bíblico? El amor que emana de Jesús. Cuando una comunidad es unida por ese amor. Cuando el amor de Cristo une a la comunidad, une a la iglesia. Y la respuesta entonces es: ama a tu hermano. Esta es la idea principal del apóstol en esta sección. Amen como Jesús amó. Ámense los unos a los otros como Jesús los amó. Juan 21:15 dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Verso 16, Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: entonces, cuida de mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera tercera vez: ¿me quieres? Y entonces le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le vuelve a decir: entonces, alimenta a mis ovejas. Esto no es solo para pastores, esto es para todos aquellos que dicen ser creyentes, mis hermanos. Amas a Jesús, ama a sus ovejas. Ama a las personas. Ve por las personas, discipula a las personas, muestra el amor de Dios por las personas. Ama a tu iglesia, ama a tu comunidad, ve por ella, cuídala. Si amas a Jesús, ese es el resultado que debe de salir de tu corazón. ¿Amas a Dios? Ama a sus ovejas, disipula y cuida a los demás. Ese es el verdadero amor que solo opera en aquellos que andan en luz. Una vez más plasmada esta idea, ahora Juan quiere afirmar a toda su audiencia que está entendiendo este amor. Y vamos a esta segunda parte, versículos 12 en adelante. Y aquí Juan específicamente va a decirle a toda la iglesia que deben entender esto. Verso 12, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les recuerda el Evangelio. Verso 13, les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Fíjate cómo Juan le va a hablar a toda la audiencia de la iglesia. No va a decir que alguien se escapa, ni los niños se escapan, mis hermanos. Juan está diciendo: esto es para todos creyentes. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Nota el lenguaje de la guerra.
Hay un lenguaje de lucha. Han ganado la batalla contra el maligno. Estamos en una batalla espiritual y el diablo lo primero que hace cuando hay una iglesia que está centrada en el evangelio no es hacer shows o liberaciones. No, es más sutil que eso. Comienza a dividir la iglesia. Comienza a alejar a la gente de la iglesia. Comienza a alejar a las personas a que no vivan en comunidad, a que no confiesen sus pecados, a que piensen que pueden vivir independientes, que no importa si estás hoy o no estás, que puedes venir una vez al mes, que no importa si rindes cuentas o no con tus hermanos, eso no pasa nada, tú sigues siendo feliz. Eso es lo que el diablo hace, es más sutil que cosas extraordinarias que podemos pensar que hace. Y una vez que estás lejos, una vez que ya no tienes comunidad, una vez que ya no hay comunión con la iglesia, estás completamente vulnerable y listo para que lance el primer dardo. Y comiences a negarle a Cristo, a negarle a la iglesia y a victimizarte. No me aman, no hay amor, nadie me busca, solo hay confrontación. ¿Dónde está la gracia? Qué fuerte el mensaje del pastor. ¿Por qué nos habla así? Y comienzas a victimizarte. Y estás listo para ser engañado. Verso 14. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones. Le está hablando a todos los creyentes, los que acaban de llegar, los que llevan 6 meses y los que llevan 20 años. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Otra vez el lenguaje de guerra, el lenguaje de milicia, el lenguaje de batalla. ¿Qué quiere decir todo esto? No importa si tienes un día de creyente, no importa si tienes 20 años de creyente, el amor de Dios debe reflejarse en nuestros corazones. Eso es lo que nos va a mantener unidos contra las acechanzas del enemigo. Y no solo eso, eso es el testimonio que le vamos a mostrar a la gente de que verdaderamente tú y yo somos discípulos de Cristo. Y no somos de esos locos que andan ahí hablando de Dios nada más por hablar. Mis hermanos, quiero pasar a la parte fuerte y más contundente de esto. Sí, hay una parte más fuerte y contundente. Una vez que Juan deja claro todo esto a los grupos de creyentes dentro de la iglesia acerca del amor de Dios y cómo se refleja en una comunidad de creyentes, les deja la siguiente instrucción. Verso 15. En conclusión, cristianos, maduros, nuevos y jóvenes, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Mis hermanos, esta es justo la lucha, la confrontación con lo que el mundo ofrece, con el vano, absurdo y estúpido amor que el mundo ofrece. Vivimos en una sociedad que prostituye y que denigra el amor bíblico. El estándar de la palabra amor para la sociedad en la que vivimos es algo incongruente e indignante. Hoy el amor que se promueve es asqueroso, pervertido y soez. Y Juan nos dice, cuando ustedes aman todo esto, el amor del Padre no está en ustedes. Lo tremendo es cuando la iglesia, los cristianos, comienzan a comprar la idea barata y absurda del amor del mundo. Y el ejemplo más claro es cuando la iglesia se levanta y aplaude el amor que Bad Bunny representa desde el domingo anterior. Y las iglesias se levantan y aplauden y los pastores aplauden que el amor se haya expresado en un evento que es ruin y soez y es
llevado al pecado de principio a fin. 14 minutos de perversidad y porquería muestran la decadencia espiritual que tiene este mundo. Y muchos cristianos aplaudieron y estuvieron de acuerdo con lo que se mostró ese domingo. No estoy criticando a la persona de Bad Bunny, ni me interesa, ni a la gente que escucha su música, si es que a eso se le puede llamar música. Porque los inconversos, mis hermanos, incluyéndolo a él, actúan de esta forma. Los inconversos viven de esa manera. Los inconversos le llaman a eso amor. Los inconversos aplauden eso. Los inconversos viven de esa forma. No hay nada que criticarles. Es normal, no conocen a Cristo. Pero la iglesia abraza eso como amor. Volvemos al punto. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. ¿Y qué vemos? Ciegos guiando a otros ciegos. El espectáculo del domingo es el claro ejemplo de una sociedad incongruente, cerrada y egoísta, enfocada en sus propios deseos, tal como lo describe Romanos 1:21 en adelante. Fíjate lo que dice. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Quién es digno de eterna alabanza? Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos, fíjate bien lo que dice, sus tontos razonamientos, y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles, no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Quieres más explicación que esa? La Biblia es bastante clara. ¿Qué amor estamos reflejando? ¿Qué amor estamos enseñando? ¿Qué amor estamos aceptando en nuestras vidas como creyentes? Es una incongruencia total hablar de amor, de unidad y de igualdad cuando las canciones de Bad Bunny tienen poco o nada que celebrar. Si eso es lo que como latinos queremos exportar al mundo como nuestra imagen, entonces díganme cómo renuncio a ser latino y mexicano, porque antes de ser eso soy cristiano. Y espero que ese sea el pensar de la mayoría que están sentados aquí. Canciones que denigran a la mujer y glorifican el sexo es motivo de vergüenza en un país que idolatra este tipo de cosas. No se trata simplemente de criticar a Bad Bunny, se trata de predicar la palabra de Dios con fidelidad y llevar el asunto al lugar correcto. Hay pecado que existe en los corazones de miembros de iglesias que celebran, consumen y defienden este tipo de contenido. ¿Sabes por qué? Porque no hay discernimiento. Porque se nos ha vendido la idea de un falso amor, que no necesitas leer tu Biblia, que solo necesitas profecías y que Dios te va a llevar a otro nivel porque hay un mover fresco de Dios. Esta generación no quiere leer su Biblia.
Y lo que vimos en 14 minutos es exactamente el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Quiero citar al pastor Sugel Michelén acerca de esto. Cito: lo visto en el Super Bowl no es cuestión de gustos. Cuando la obscenidad se celebra como arte, no solo se degrada la moral, sino la capacidad de discernir. Una cultura que normaliza la estupidez forma una generación incapaz de distinguir lo verdadero, lo bueno y lo bello. Los cristianos deberíamos ser los primeros en percibir la degradación moral, intelectual y estética de nuestra cultura. Por eso, inquieta ver a quienes profesan la fe incapaces de discernir algo tan evidente como lo ocurrido en el Super Bowl. Revela una profunda crisis espiritual. Mis hermanos, ¿qué valor tiene la iglesia para ustedes? ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Qué es ser cristiano para ti? ¿Qué significa el amor de Dios para ti? ¿Cuál es el valor que le das a la iglesia? ¿Simplemente es tu lugar de sentirte padre los domingos? ¿Simplemente es el lugar donde puedes platicar con alguien? ¿Simplemente es el lugar donde no tienes a dónde ir el domingo, pero vas porque prefieres ir que quedarte dormido? ¿Qué es la iglesia para ti? Todo lo que el sistema ofrece es pasajero y te distrae de seguir viendo a la luz de Cristo. No amen al mundo, ni el sistema, ni la forma en la que opera al mundo. Eso es lo que Dios nos manda a hacer. Ahora, ¿puedes hacerlo? La respuesta es no. Tu corazón anhela ese mundo. Tu corazón anhela esas cosas. Tu corazón en el fondo anhela esa perversidad. Pero si has sido sellado por el Espíritu Santo, si has puesto tu mirada en la cruz del Calvario, si has volteado a ver a ese Jesús que fue a la cruz para pagar tu maldad, tu miseria y tu porquería en esa cruz, entonces puedes darte cuenta del verdadero amor, en lugar del amor que se pregona diciendo que hay unidad entre los latinos. Juan 16:33: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. Yo he vencido al mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Amén. Tenemos que dejar de ver la oscuridad que parece luz y seguir viendo a la luz que nos va a ayudar a reflejar ese amor. Nada de lo que hay en este mundo necesitas, hermano. Nos estamos ahogando en nuestras propias aflicciones, nos estamos ahogando en nuestros propios problemas, nos estamos ahogando en nuestras propias necesidades y no nos damos cuenta que Cristo es suficiente. No te das cuenta que tu mayor problema, el que sí no tenía solución, que era irte al infierno, ya fue solucionado en la cruz por Jesús. Ese es el verdadero amor. Eso es por lo que debemos de vivir. Por lo demás, confiemos, porque Cristo ha vencido al mundo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Mis hermanos, estamos en un momento crucial como iglesia. Y en cada una de las partes de la Escritura vemos a Dios haciendo un corte en su iglesia, separando a las ovejas de las cabras. Y temo decirte que esta iglesia no está exenta de eso, incluso conmigo. Yo tampoco estoy exento. Lo que sí quiero decirte es que necesitamos estar juntos y unidos, porque eso es lo que refleja una iglesia verdadera. No es algo que se me ocurrió, no es un eslogan de iglesia, es algo que la Biblia nos manda a hacer
porque somos iglesia. Y cada uno de nosotros llegamos dolidos, llegamos heridos, y entre todos, conforme fuimos llegando, nos amamos, nos consolamos, nos cuidamos y nos alimentamos. Y así es como debemos de seguir. Yo quiero animarte a que recuerdes el Evangelio, a que recuerdes esto, y a que juntos entendamos que Cristo basta, que Jesús es suficiente, que no corras solo, que no estás solo, no debes de correr solo. La iglesia está para eso, para que corramos juntos, pero la iglesia está para que cada día podamos ser más santos y cada día nos podamos parecer más a Él. La santidad de Dios no es negociable. La iglesia no tolera el pecado. La iglesia aborrece el pecado. Esa idea de Dios ama al pecador pero aborrece el pecado es diabólica. Dios aborrece el pecado y el hombre tiene pecado. A menos que Cristo more en su corazón, entonces hay el amor de Dios. Y para eso necesitamos que la gracia opere entre nosotros. Y ese es nuestro caminar juntos hasta que venga por nosotros. Señor, te ruego que la unidad se siga fomentando en esta iglesia. Padre, no permitas, por favor, no permitas la división, no permitas la murmuración, no permitas que hablemos unos de otros. Ayúdanos a hablarnos de frente, a amarnos, a cuidarnos, a buscarnos, a discipularnos, Señor. Pon ese deseo en nuestros corazones, Padre, que el amor que mora en nosotros del Espíritu Santo, Señor, se refleje en el amor a nuestros hermanos. Señor, une esta iglesia y ayúdanos a seguir caminando, para seguir avanzando, Señor, para que antes de amar a los de afuera y llevar el Evangelio a los de afuera, primero comencemos en nuestra propia casa a amarnos, a buscarnos, a estar al pendiente unos de otros, porque no es solo el trabajo pastoral, es trabajo de toda la iglesia. Ayúdanos a entender esto en nuestras mentes y corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.